Buenas tardes, amados hermanos. Buenas tardes a nuestros amigos que están en esta ocasión visitándonos. Damos la bienvenida a hermanos que están visitándonos de otros lugares. Gracias por estar aquí. A ver si no se voltea el barco porque está ahí. De este lado hay más gente que de este lado. La mañana estaba más o menos parejo el asunto. A veces acá está bien solo y acá está bien tupido. Pero bueno, lo bueno es que no estamos en el agua. Vamos a hablar ahora, estimados hermanos, de la continuación del tema que traíamos en la mañana, y para beneficio de nuestros hermanos y amigos que no estuvieron en la mañana y que están ahorita en la tarde aquí con nosotros, pues déjeme decirle que estuvimos hablando del tema, el gran escenario, y que esto quiere decir una mirada por toda la Biblia desde el principio hasta el fin, siguiendo el hilo del tema principal de la Biblia. El tema principal de la Biblia es el mensaje de redención. La persona principal en la Biblia es Jesucristo el Señor. Tenemos nosotros que considerar siempre eso que leemos la Biblia para no perdernos. La Biblia no es un cúmulo de lindas historias como los cuentos de hadas o las leyendas urbanas, sino que la Biblia es el registro de la palabra de Dios que quiso dejarnos para que nosotros pudiéramos aprender de Él y pudiéramos enseñar sobre Él. Tenemos todo este cúmulo de afirmaciones, de declaraciones, de eventos, parábolas, historias, milagros, que no podemos acabarnos los hermanos, aunque duremos 100 años en esta tierra. Así de que no tenemos excusa para decir que Dios nos dejó con las manos vacías. Eso solamente se usa en el Kung Fu, las manos vacías. En el karate quiere decir manos vacías. Una mirada de principio a fin, que encontramos que la Biblia es el libro asombroso. Encontramos en la Biblia el tema resumido en la gran comisión, y vemos que el Evangelio de Dios, el Evangelio de Cristo es poderoso, y encontramos que el Evangelio del Señor debe de obedecerse, el Evangelio del Señor debe de conservarse, el Evangelio del Señor no debe de pervertirse, sino que el Evangelio del Señor debe de ser nuestro principal mensaje para practicar y para enseñar a otros. Si se llega a pervertir el Evangelio poniéndole o agregándole, pues entonces se pierde el nombre de Evangelio de Cristo y se gana el nombre de un evangelio diferente. Así que por esa razón el evangelio no debe de cambiarse. Y cuando el evangelio se cambia, dice el apóstol Pablo, sea anatema. Y la palabra anatema tiene que ver con ser maldición, ser quemado, como si fuera un sacrificio después de despojar a los que perdieron en la guerra, y es quemado todo lo que ellos tenían. En ese sentido, amados hermanos, tenemos nosotros el Evangelio, y ese Evangelio, como dice el apóstol Pablo, y vamos a leer ahí por favor Gálatas 1, versículos del 10 al 12, ese Evangelio es voluntad divina. Dice el apóstol Pablo, Gálatas 1, versículos del 10 al 12, por favor. Versículos 10 al 12, pues busco ahora el favor de los hombres o el de Dios, o trato de agradar a los hombres. Pues si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Cristo. Y dice el versículo 11, mas les hago saber, hermanos, que el evangelio anunciado por mí no es según hombre, pues yo ni lo recibí ni lo aprendí de hombre alguno, sino por revelación de Jesucristo. Así de que ahí tenemos el asunto de el evangelio de Cristo como el tema
resumido que encontramos en el Nuevo Testamento. Hermanos, nosotros sabemos que hay un solo evangelio y que debemos de atenderlo de una manera correcta para no torcerlo. Ahora la pregunta es, ¿de quién es responsabilidad? Decíamos en la mañana, es de quién es la responsabilidad de conocer el único evangelio, de quién es la responsabilidad de practicar el único evangelio y también de compartir el único evangelio. ¿Es solamente de los predicadores? ¿Es solamente de los ancianos, pastores? No, el evangelio es responsabilidad de todo cristiano, tanto de conservarlo, defenderlo y compartirlo con los demás. Pero también nuestros amigos tienen la responsabilidad de escuchar el evangelio. Dice el Señor Jesucristo, el que tiene oído para oír, oiga. Y eso compromete. Si Dios le ha dado el sentido del oído, ¿cuál es nuestra responsabilidad con la palabra de Dios? Escucharla. Porque si no, entonces Dios nos dio el oído en vano. El único evangelio es el diferenciador, amados hermanos, de las doctrinas o la enseñanza que practicamos en la iglesia del Señor como cuerpo de Cristo y lo que practican nuestros amigos religiosos. Note el respeto, ¿verdad? No estamos burlándonos de ellos, ni estamos haciendo escarnio de ellos, pero sabemos que el evangelio de ellos no es el mismo que el de nosotros. Y ellos también lo saben. Y saben que hay una diferencia muy fuerte. Porque mientras que nosotros tenemos bien delineado cuál es el plan de salvación que Dios ofrece para que las almas vengan a tener contacto con Dios, ellos ofrecen un evangelio diferente. Mientras nosotros decimos que tiene que subir 5 escalones, ellos lo tumban en el primer escalón y lo desvían. Lo mandan para otro lado. Solamente cree y pum, ya eres salvo. Y nosotros no, tienes que creer, tienes que oír, tienes que creer, tienes que arrepentirte, tienes que confesar y tienes que bautizarte. Y ahora tienes el cielo abierto. Una comunicación con tu Padre Celestial. Y ellos no, ellos dicen solamente cree y pum, ya. No lo dejan continuar con los otros pasos de salvación. Entonces se fija lo hermoso del evangelio por nuestra parte, que no es un evangelio, como dice el apóstol Pablo, según los hombres, porque él no lo recibió de hombre alguno, sino que a él le fue dado por revelación. Entonces, eso es lo hermoso del evangelio. Y para nosotros, amados hermanos, de alguna manera, los amigos religiosos nos facilitan el tratar de ver o de dejar, más bien el tratar de enseñar cómo hay una falsa religión y una religión verdadera, porque si solamente en el evangelio ya se fueron para otro lado. Y ahora si nos metemos a los 5 pasos de adoración, ¿qué pasa en los 5 pasos de adoración? La pregunta es bien sencilla, ¿quién adora a Dios como nosotros lo adoramos? ¿Ha entrado a una iglesia bautista, por ejemplo, que son de todos los religiosos, son los más conservadores? ¿Ha entrado usted a una iglesia bautista? La pregunta es, ¿adoran igual que la iglesia del primer siglo o es diferente la adoración en la iglesia bautista? Por lo pronto ahí va a encontrar instrumentos mecánicos ahí. Y va a encontrar una gran lectura de todas las misiones que han hecho por todo el mundo. Y luego ya hacen una lectura de la Biblia, hacen una breve explicación de la Biblia y ya hacen una discusión de lo que se dijo de la Biblia y ya cantan, oran y se acaba el culto. Ellos no toman la cena del Señor, ellos no toman la cena. Se me traba la lengua, hermanos. Tengo frío. Ellos no toman la cena del Señor cada primer día de la semana, hermanos. Imagínense un culto a Dios sin la cena del Señor. Entonces, es muy diferente, hermano Andrés. Como adoran nuestros amigos religiosos, es muy diferente a como nosotros adoramos. La diferencia no está solamente en el plan que predican para que la persona sea salvo, sino que también está en cómo adoran a Dios. Y luego si nos vamos a la organización, por ejemplo,
¿Cómo es la organización de cada una de las denominaciones? Son muy parecidas. Tienen una cabeza visible o un cuerpo gobernante y luego tienen directores, tienen, o sea, va un rango, nombran algunos rangos que no están en la Biblia. Y algunos sí están en la Biblia, pero también no los ejercen como en la Biblia se ejerce. Tienen un puesto que he escuchado yo mucho en las denominaciones que llaman ujieres. ¿Usted ha oído ese término, ujier? Él es un ujier, ella es un ujier. Hoy, pues yo soy cristiano. O sea, tiene nombramientos raros. Pienso yo que a lo mejor ujier tiene que ver con un término griego que quiere decir algo. Pero ¿por qué usar el término ujier? ¿Por qué no usar el término en español? Usamos el término, se me olvidó, los siervos, ¿cómo se llaman? Son los pastores, los diáconos. Usamos el término diácono. ¿Por qué usamos el término diácono? Porque así está en la Biblia. Así está en la Biblia, diáconos. Pero si lo hubieran traducido, diría siervos, servidores. Pero usamos el término diácono porque está en la Biblia. Pero ¿dónde está en la Biblia el término ujier? No está en la Biblia el término ujier. No dudo que quiera decir algo de la Biblia, pero no está ese término en la Biblia. Y así ellos disfrutan mucho en nombrar diferentes puestos que no encontramos en las Sagradas Escrituras. Si nos vamos a la organización católica, tienen al Papa, tienen los cardenales, tienen los obispos, arzobispos, ¿se fija? Tienen las diferentes órdenes de monjas, órdenes de monjes, órdenes de los jesuitas, tienen muchas cosas que no tiene la Biblia. Entonces, para nuestra satisfacción y para nuestra facilidad de discusión, ellos están torciendo muchas cosas de la Biblia y están inventando muchas cosas por su lado. Entonces tenemos nosotros la facilidad de que tenemos el único evangelio. Y ahí nos podemos preguntar, bueno, ¿y cómo saber dónde empezar? ¿Dónde empiezo yo para empezar a tomar el hilo de las cosas de Dios? Pues toda la Biblia tiene el plan de Dios. Y usted puede tomar la punta del hilo desde Génesis y terminar en Apocalipsis. Pero si quiere llegar al mero meollo del plan, pues tiene que ir al Nuevo Testamento, donde está el Evangelio. Y si quiere conocer desde cuándo fue forjado este plan, usted tiene que ir a algunas lecturas de la Biblia, como en Efesios. Si usted me acompaña a Efesios, por favor. Y podemos leer ahí en el capítulo 1, versículo del 3 al 6. Efesios capítulo 1, versículos del 3 al 6. Mire lo que dice ahí. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual. ¿Dónde? En los lugares celestiales en Cristo. ¿Cuáles son los lugares celestiales? ¿Usted se ha puesto a pensar en eso? ¿Dónde nos bendice Dios? ¿Dónde es en Cristo? ¿Dónde se están haciendo las cosas en Cristo? Los lugares celestiales es el lugar, la iglesia, hermanos, donde se está sirviendo a Dios. Según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, ¿con qué propósito? Dice, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Ese es el propósito. En amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en Él, amado. La declaración que hace aquí el apóstol Pablo es, nos escogió en Él antes de la fundación del mundo. ¿Qué quiere decir esto? Que antes de que fuera la creación de todas las cosas, Dios ya había hecho el plan para usted y para mí. Dios ya había hecho el plan para todos aquellos que han venido a Cristo. Desde antes de la fundación del mundo, ya Dios tenía reservado un plan para toda persona que quería venir a Dios y servir a Dios.
No fue algo que el Señor se sacó de la manga, como ¿saben los magos que meten la mano acá y se sacan un conejito? Porque mucha gente, y lo repito, esto lo he dicho ya algunas veces, mucha gente religiosa creen que Dios fracasó en el plan del Antiguo Testamento y por eso hizo uno nuevo. Ellos piensan que si Dios hubiera triunfado en el Antiguo Testamento, no hubiera hecho un Nuevo Testamento. Pero ellos niegan esta palabra. Que el hecho de que el Evangelio lo tuviéramos a nuestro alcance, el hecho de que viniera Jesucristo, el hecho de que viniera esta era de Cristo, esta era cristiana, estaba planeada desde antes de la fundación del mundo. ¿Usted puede creer esto? Dios sabía antes de fundar el mundo que iba a hacer al hombre perfecto, a la mujer perfecta, los iba a poner en el huerto del Edén, todo perfecto, y sabía Dios que iban a pecar. Sabía Dios que iban a cometer pecado. Por eso Él proveyó este plan de salvación. Si nosotros decimos, bueno, es que todavía tengo problemas para entender el mensaje central de la Biblia, bueno, tiene que comprender que el Antiguo Testamento tiene su valor. Cuando yo empecé en el Evangelio, yo decía que el Antiguo Testamento teníamos que ignorarlo. Que solamente teníamos que seguir el Nuevo Testamento porque así me enseñaron mis maestros. Hasta que aprendí a caminar solo, me di cuenta de que el Antiguo Testamento es sumamente útil y es parte de la enseñanza de Dios para toda la vida. No es nuestra ley, pero sí es una enseñanza para toda la vida. Porque si su hijo le pregunta, oye, papá, ¿cómo fue la creación? ¿A dónde va a ir? Oye, papá, ¿cómo estuvo eso del diluvio? ¿A dónde le va a platicar de dónde fue el diluvio? Oye, papá, ¿qué pasó en la Torre de Babel? Que hubo allí una confusión. ¿Cómo le va a platicar de la Torre de Babel si no tiene el Antiguo Testamento? Y todo eso, hermanos, son enseñanzas para nosotros. La palabra de Dios nos instruye en todas sus páginas. Nos alienta en todas sus páginas y nos enseña la verdad en todas sus páginas. Pero recalcamos y hacemos la diferencia. La ley es de Cristo. Lo que tenemos que hacer por ley es lo que Cristo enseñó. Dice en Romanos 15:4, por favor. Vamos a ver Romanos 15:4. Dice la palabra de Dios ahí. Porque las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza se escribieron a fin de que por la paciencia y la consolación de las Escrituras tengamos esperanza. ¿Para qué nos sirve el Antiguo Testamento? Romanos 15:4 está refiriéndose al Antiguo Testamento. No se está refiriendo al Nuevo Testamento. Está en el Nuevo Testamento, pero se refiere al Antiguo Testamento. Las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza se escribieron. ¿Se fija? ¿Para qué se escribieron las cosas en el Antiguo Testamento? Para nuestra enseñanza. Para eso se escribieron. Tenemos que poner mucha atención en ello porque a veces nos encontramos renegando del Antiguo Testamento y no lo hacemos con ignorancia, lo hacemos ignorantemente. Y dice, a fin de que por la paciencia y la consolación de las Escrituras tengamos esperanza. ¿Para qué se escribieron las Escrituras del Antiguo Testamento? Para que tengamos esperanza, ¿se fijan? ¿Cuándo vivió Abraham en la tierra? ¿En tiempos del Antiguo Testamento o en tiempos del Nuevo? Vivió en la era patriarcal. ¿Y dónde tenía puesta la esperanza Abraham? En los bienes venideros. Igual Noé. Igual David. Todos los hombres de Dios vivieron en el Antiguo Testamento, pero su esperanza estaba puesta en los bienes venideros. ¿Y entonces para qué servía el Antiguo Testamento? Pues como dice Gálatas. ¿Te ha leído Gálatas 3:24? Es el ayo que los iba a traer a Cristo. La palabra ayo quiere decir guía, maestro.
Entonces, el Antiguo Testamento tiene su utilidad. También dice en 1 Corintios 10:11, 1 Corintios 10:11, y estas cosas les acontecieron en figura y son escritas para nuestra admonición. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que fracasaron los judíos en su desobediencia a Dios. Ellos pensaban que desobedeciendo a Dios les iba a ir mejor y les fue peor. Y quedaron postrados en el desierto. Y luego fueron también llevados presos, llevados cautivos. Fueron rebeldes a Dios. ¿Y para qué sirve eso que está escrito de los judíos? Para que nosotros tomemos enseñanza de ellos y no hagamos como ellos. Ese es el valor del Antiguo Testamento. Es el valor del Antiguo Testamento. Es la ley de Moisés, la ley de los patriarcas, es palabra de Dios. Y tenemos que considerarla como palabra de Dios. Y otra vez, como dice Gálatas 3:24, de manera que la ley ha sido nuestro ayo para llevarnos a Cristo. Hablando de la ley del Antiguo Testamento, por supuesto, a fin de que seamos justificados por la fe. Así de que, amados, lo que aprendemos en el Antiguo Testamento es todo con el fin de traernos a Cristo. Estamos por casi 2 años más o menos, estamos estudiando los Salmos en la plataforma El Evangelio de Cristo en Marcha, que llevamos a cabo cada lunes algunos predicadores por medio de la plataforma de Zoom. Y hemos aprendido en los Salmos tantas cosas que no vamos a aprender en otra parte de la Biblia. Y hemos aprendido, hermanos, que cada salmo lo lleva a Cristo. Fíjense nomás. Cada salmo que hemos estudiado lo lleva a Cristo. Y cuando uno lee los salmos así, sin darles importancia, pues no encuentra eso de buenas a primeras. Lo encuentras y enfoca la línea que trae el Antiguo Testamento en todas las declaraciones. Pero el salmista o los salmistas, porque son algunos salmistas, no solamente David, fueron grandemente usados por Dios para hablar profecías de Cristo. Entonces, hay gran utilidad, hermanos. Claro que hay algunos aspectos fundamentales que nosotros debemos analizar para poder trazar, si estoy hablando del caso de David, con su huida de las manos de Saúl, ¿qué tiene que ver eso con Cristo? Tiene que ver mucho con Cristo. Cuando andaba huyendo de Absalón también tiene que ver mucho con Cristo. Pero hay que poder hilar, hay que poder conectar. Recuerden que David fue la sombra, el reinado de David fue la sombra del reinado de Cristo. Mientras que el reinado de David fue excelso, y para Dios no hubo otro rey más grande que David sobre la tierra, pero terminó. El reinado de Cristo es eterno, pero es un reinado que tiene su origen físico en David. Es difícil a veces comprender estas cosas, pero es que hay una conexión entre lo físico, entre lo carnal y lo espiritual. Jesucristo fue descendiente de David, porque su madre era descendiente de David y su padre terrenal era descendiente de David. Y por eso Dios habló en el Antiguo Testamento que de la simiente de David traía un rey para un reino eterno que iba a perdurar para siempre. Y cuando hablamos, estimados hermanos,
de Efesios capítulo 1, versículos del 3 al 6, encontramos el plan eterno de Dios desde antes de la fundación del mundo. Y podemos ahí pensar cómo es que Dios planeó esto desde antes de la fundación del mundo. Y entonces le preguntamos a Dios, Señor, pues si ya sabías que iba a pecar, ¿para qué me trajiste? Ahí a ver lo que dice uno. Pues si ya saben cómo soy, ¿para qué me invitan? Sí, un dicho muy común, muy popular. Si ya saben que el niño es gracioso, ¿para qué le hacen cosquillas? Y así es la gente. Señor, si ya sabías que iba a pecar, pues ¿para qué me trajiste a este mundo? Bueno, Dios, amados hermanos, cuando creó todas las cosas, antes de crear el universo, Él creó los ángeles. Y usted me puede contestar si los ángeles tienen la misma oportunidad de nosotros. Le pregunto, ¿tienen los ángeles libre albedrío? Sí. Sí tienen libre albedrío. Porque algunos de ellos decidieron no servir a Dios y fueron echados para abajo. Pero lo que no tienen ellos es un plan de salvación. Para los ángeles no hay plan de salvación. Entonces los ángeles fueron creados para estar con Dios y para adorar a Dios y para admirar a Dios. Y Él quiere que nosotros hagamos lo mismo, nomás que con nosotros es diferente. Porque Él quiere que nosotros lo aprendamos y lo practiquemos. Que aprendamos a servirle, a adorarle, a honrarle, a glorificarle, a desear estar junto con Él y que lo hagamos por decisión propia. Porque puso en nosotros lo que conocemos, aunque la palabra no habla de ello, con esas palabras, el libre albedrío. Pero entendemos que Dios nos da el poder de decidir. Uno decide si sirve a Dios o uno decide no servir a Dios. Por eso, desde antes de la fundación del mundo, Dios planeó un plan de salvación. Para todos aquellos que deciden servir a Dios puedan allegarse a ese plan de salvación por medio de Jesucristo. Y de esa manera venir a ser en el futuro como los ángeles en el cielo, adorando a Dios y sirviendo a Dios en todas las cosas. Si Dios creó al hombre con libre albedrío, quiere decir la capacidad de decir voy a pecar o no voy a pecar, entonces ¿tiene sentido que Él haya hecho un plan de salvación o no tiene sentido? Pues claro que tiene sentido. Los ángeles pecaron, cayeron, no tienen esperanza. Pero cuando Él crió al ser humano, Él dijo, esta es mi máxima creación. Es más, aún los ángeles, según las palabras de Dios, están para nuestro servicio. Fíjese cómo Dios nos ama tanto. ¿Cómo somos para Dios tan importantes? Que nos hizo más importantes que los ángeles. Los ángeles son más poderosos que nosotros. Pero para Dios nosotros somos más importantes que los ángeles. ¿Y cómo nos proveyó un plan de salvación? Desde antes de la fundación del mundo, para que nosotros tuviéramos esperanza de la vida eterna. Así de que habiendo considerado esto, podemos avanzar a otro aspecto que debemos de considerar en cuanto a lo que es Dios. Y la palabra del Señor nos enseña que hay algo que tiene Dios y que nosotros debemos de tener también si queremos ir al cielo. Dios es santo. Dios tiene santidad. Toda nuestra interacción de Dios, la interacción de Dios hacia nosotros y la interacción de nosotros hacia Dios está determinada por el hecho de santidad. Si nosotros somos santos, tenemos una interacción con Dios muy importante. Podríamos dedicar todo nuestro tiempo para examinar las diversas formas en que Dios demuestra su santidad,
pero nosotros más bien debemos de comprender la importancia de este hecho y lo que significa para nosotros. ¿Qué significa para nosotros la santidad? La santidad de Dios se demuestra en su amor y en su justicia. Ahí se demuestra la santidad de Dios, dice el Salmo 33, versículo 4 y 5. Salmo 33, 4 y 5 dice, porque recta es la palabra de Jehová y toda su obra es hecha con fidelidad. Él ama justicia y juicio. De la misericordia de Jehová está llena la tierra. Justicia, misericordia, justicia, amor. Es lo que se desprende de la santidad de Dios. La santidad de Dios se demuestra en su justicia y amor hacia la creación, de tal manera que si Dios no fuera santo, no hubiera esta situación con Dios. Vemos a un Dios de justicia. Los castigos o los edictos, o sea, los decretos que Él pronuncia deben de ser ejecutados cuando hablamos de la justicia divina. Pero vemos a un Dios que ama y por su grande amor, Él deja ver otros de sus sentimientos que solamente Él tiene, su gracia. De tal manera que si nosotros fuéramos juzgados por medio de su justicia, somos culpables delante de Dios. Killer a todos. Pero gracias a su gracia, Él pasa por alto y nos mira y nos justifica si venimos a Cristo nuestro Señor. Si permanecemos en Cristo, Él nos justifica. Porque otra vez, si Dios actuara con justicia, todos nosotros estaríamos en el patíbulo, esperando ser fusilados, ahorcados, degollados, exterminados. Pero gracias a que Dios echa mano de su amor y viene la gracia, y la gracia se antepone a la justicia divina, pero esa gracia tiene un origen, y el origen es Jesucristo sacrificado. Cuando Jesucristo es sacrificado, ahora nosotros tenemos, por Jesucristo, la oportunidad de enmendar nuestros pecados y de arrimarnos al Señor con santidad. Aceptando a Cristo como nuestro Salvador, aceptando su llamamiento, para que nosotros podamos tener ese anhelo, ese deseo de estar con Cristo. Dice en Levítico 20:26, mire lo que dice por favor. Levítico 20:26 dice, habéis pues de serme santos, porque yo Jehová soy santo, y os he apartado de los pueblos para que seáis míos. Como la palabra santo en este versículo también nos da el significado de santidad. Mientras que en Dios la santidad es justicia y amor, la santidad en el hombre es apartado para servir a Dios. Aquí lo dice. Habéis de serme santos porque yo Jehová soy santo y les he apartado, o los he apartado de los pueblos para que seáis míos. Entonces, estar apartados de aquello que nos separa de Dios, eso es santidad. A veces tenemos dificultad para aceptar que somos santos o no somos santos. Porque todavía en nuestra mente, para ser santos, necesitamos usar una máscara de plata, ¿no? O tener una aureola arriba de la cabeza. Pero Dios dice, si estás apartado para servirme, eres santo. ¿Y qué dice en cuanto a la colecta? ¿Para quién es la colecta? En 1 Corintios 16, 1 y 2, ¿para quién es la colecta? Para los santos. Tenemos dificultad con la palabra santo, pero debemos de ser santos. Y cada día debemos de santificarnos más. Si no lo hacemos, estamos rechazando el hecho de que Dios nos ha apartado para un servicio y estamos entonces en la misma condición que antes de aceptar al Señor Jesucristo. Así que
Dios exige la integridad moral en el pueblo porque Dios es santo y Él quiere que su pueblo sea santo. Ya vamos a concluir, amados hermanos. Dios espera que el hombre criado a su imagen, Dios espera que todo aquel que ha sido hecho a imagen y semejanza de Él, cosa que no son los ángeles, sino los seres humanos. Y Él dice, sean santos como Él es santo. Y cuando el hombre puede exhibir la característica de santidad, es cuando está entregado a las cosas de Dios. Cuando está disponible para las cosas de Dios. Cuando está dispuesto para las cosas de Dios. Dispuesto, dispuesta. Cuando tenemos peros para Dios. La santidad está escondida. Cuando tenemos obstáculos para hacer las cosas que Dios manda, ¿por dónde andará la santidad? Pero cuando estamos prestos para servir a Dios, cuando estamos prestos para que la obra se refresque cada vez más y pueda estar más animada y pueda ayudar a más personas, estamos participando de la santidad, estamos entregados en una obra que Dios manda. Dios establece una unión y una relación con Él, y esto se llama la comunión espiritual. ¿En qué momento tenemos comunión espiritual con Dios? ¿Cuando andamos haciendo nuestros quehaceres o cuando estamos haciendo la voluntad de Dios? Es fácil de contestar la pregunta. ¿En qué momento tenemos una relación con Dios? ¿Cuando andamos siguiendo la corriente de esta vida o cuando estamos siguiendo la corriente de Dios? Este mundo, amados hermanos, es el lugar para que nosotros seamos santos. No se crea que, cuando muramos. No, ya cuando muera ya no tiene oportunidad. Aquí es donde se tiene que demostrar que usted realmente está haciendo la voluntad de Dios. Aquí es donde usted tiene que demostrar que realmente está apartado para servir a Dios. Aquí, en esta tierra, en esta vida. Es donde debemos nosotros de caminar lo más cerca de Dios. Allí en Habacuc, capítulo 1, versículo 3, por favor. Habacuc 1, 13. Un poquito de presión, a ver si lo encuentran. Si no lo encuentran, lo vamos a poner aquí en la pantalla, hermano. Sé que es difícil, es esos libros que casi no practicamos. Yo lo traigo aquí ya apartado. No crean que me quiero hacer el muy encontrador de los profetas menores. Dice en 1:13 de Habacuc: muy limpio eres de ojos para ver el mal, ni puedes ver el agravio, porque ¿por qué ves a los menospreciadores y callas cuando destruye el impío al más justo que él? A mí me llama la atención la primera declaración de este versículo. Muy limpio eres, dice Habacuc, y le está diciendo a Dios, eres muy limpio de ojos para ver el mal. Eres muy limpio de ojos para ver el agravio. O sea, en otras palabras, eres santo, Señor. Eres santo. Y cuando nosotros hablamos de Isaías 59:2, ¿qué pasó con la relación del hombre y Dios? Yo creo que los jóvenes están muy divertidos esta ocasión, ojalá y sea por el mensaje. Me da gusto que sonrían. Eso quiere decir que están relax. Cuando hablamos ahí de Isaías 59:2, ¿qué dice ahí? Pero vuestras iniquidades, ¿qué han hecho nuestras iniquidades? Han hecho separación entre vuestro Dios. Dice, y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro, ¿para qué? Para no oír. Han hecho ocultar el rostro de Dios por las iniquidades, por el pecado. Creo que es tiempo de concluir, hermanos. Yo les agradezco mucho su atención y agradezco mucho el respeto para la palabra de Dios. Creo que no está de más repetir que cuando alguien está hablando de la palabra de Dios,
Es un pasito así, de delgado, de que el Señor está hablando. Si no, esto que está escrito aquí no sirve de nada. Si usted viene en este día y tiene la intención de servir a Dios, es un buen propósito. Si usted ha entendido que Cristo es el Hijo de Dios y no ha obedecido a Cristo, es un buen momento para aceptarlo. Si usted, amado hermano o hermana, siente que ha fallado a Dios, es un buen momento también para hacer arreglos con Dios. Hay que apartarnos de las cosas que nos estorban para servir a Dios. Mientras cantamos un himno, medítelo. Si tiene usted la decisión de servir a Dios, hágalo saber, levante su mano, venga al frente y nosotros con gusto le ayudamos para que usted venga a servir a Dios. Gracias por su atención.